La gracia y la paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre, y de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Aprovecho un minuto de su tiempo para reiterar que el fin de estas charlas es solo compartir información espiritual, fundamentada en la palabra de Dios, con el ruego de que sea el Espíritu Santo quien nos dé la revelación que nos sirva para edificación. La recomendación es escudriñar con calma cada texto que sea compartido, checando el contexto en que está escrito. Probablemente si ves el video de corrido, no será de provecho espiritual. Si es necesario, lo mejor es detener el video para ir escudriñando cada texto bíblico en tu propia Biblia, tomando en cuenta las palabras o frases resaltadas de cada texto, pues es ahí donde hay revelación conforme al tema que se plantea. Se vale hacer comentarios de refutación o de cualquier duda, la cual se resolverá con otros textos bíblicos de apoyo respecto al tema que se está comentando. Se vale agregar también otros textos que edifiquen. De antemano, gracias por su atención. Iniciamos estas charlas de información espiritual rogando a Dios que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a toda verdad, que nos dé luz en los ojos del entendimiento, que escriba la palabra en nuestro corazón e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nosotros, y todo sirva para nuestra edificación espiritual en el nombre de Yeshua el ungido nuestro Señor. En la charla anterior, sobre el conocimiento de la persona de Dios el Padre, les presenté la cuestión: ¿cómo podemos llegar a amar a nuestro Dios con tanta intensidad como se pide en la palabra del Evangelio? El hecho de conocer a cabalidad a una persona nos lleva a tener más respeto, más admiración, más confianza y más amor por esa persona. Esto se refleja en lo que vivimos de modo espiritual. Podemos llegar a creer con confianza y obedecer de modo fiel a Dios porque le conocemos. Así que la motivación y el impulso de compartir información espiritual tiene como esperanza que el conocimiento de la persona de Dios sirva para que recibamos edificación espiritual, para que haya crecimiento en la fe, para que sea derramado y abunde el amor que viene de Dios en nuestro corazón. Habiendo ya presentado información sobre el nombre de Dios, sobre la forma o figura, sobre la estatura o sus dimensiones, sobre la sustancia que constituye el cuerpo espiritual de Dios, sobre su lugar de habitación y sobre la manera en que Dios se manifiesta para que tengamos conciencia de su existencia, veremos ahora información espiritual que nos revela la manera en que podemos comunicarnos con nuestro Creador. En las Escrituras se nos revela que el ser humano no puede comunicarse de modo directo, ni puede estar ante la presencia de Jehová Dios el Padre, pues Dios, siendo energía, es luz y es fuego consumidor. Leemos en 1 de Timoteo 6, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así se revela en 1 de Corintios 15. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por esta razón es que para los postreros tiempos, o sea, para nuestras generaciones, existe un mediador entre Dios y los hombres, un puente de comunicación. Lo vemos en 1 de Timoteo 2. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el ungido hombre. Solo mediante Yeshua el ungido podemos comunicarnos con el Padre. En Juan 14 leemos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yeshua le dijo:
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vale la pena hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué solo Yeshua el ungido y nadie más es el mediador o puente de comunicación para con Dios el Padre? Escudriñando en la palabra del Evangelio se revela que, primeramente, Yeshua es el único ser vivo que ha dejado su lugar de gloria junto a Jehová Dios para venir a la tierra. Lo leemos en Juan 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Así también se lee en Primera de Juan 1. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Yeshua, el Hijo de Dios, es el único ser vivo que se vació de sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando un cuerpo carnal para habitar entre nosotros y dar a conocer a la humanidad a Jehová Dios el Padre. En Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no solo vino a dar a conocer a Jehová Dios nuestro Padre, sino que vino a morir en lugar nuestro, para que pudiésemos tener oportunidad de reconciliación con Dios. Lo vemos en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el ungido, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando Yeshua en la cruz, derramó su sangre como cordero de sacrificio, para el perdón de nuestros pecados delante de Dios. En Mateo 26 dice, y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Conforme a las profecías de las antiguas escrituras, Yeshua murió y resucitó para dar oportunidad de la vida eterna a todo aquel que cree de modo obediente en él. Leemos en 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Yeshua fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mas ahora Yeshua el ungido ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por todo lo que Yeshua el ungido vivió y padeció en obediencia a Dios el Padre, asimismo Dios le ha dado toda potestad en los cielos como en la tierra. Lo leemos en Filipenses 2. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua el ungido es el Señor, a la gloria de Dios Padre. También se lee en Mateo 28. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así, por el conocimiento que en la palabra se revela, tenemos certeza y convicción de que Yeshua es el único mediador, el único puente de comunicación entre Dios y los hombres. Lo vemos en Hebreos 4.
Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El apóstol Juan, testigo directo de Yeshua, lo revela por Espíritu Santo. Primera de Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el ungido, el justo. Yeshua mismo revela que Él es quien ruega al Padre a favor de los que creen en Él y le obedecen. Así lo vemos en Juan 17. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Otra vez, Yeshua muestra que Él es quien lleva nuestros ruegos a Dios. En Juan 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sabiendo ahora que tenemos a Yeshua nuestro Señor como mediador entre Dios y nosotros, es necesario conocer cómo acceder a esa comunicación. Y aquí llamo la atención, llamo a tener conciencia de que el decir creo en Dios no hace que podamos acceder a comunicarnos con Él. Se nos revela en la Escritura que el maligno también cree, pero no por eso recibe el favor de Dios. En Santiago 2 leemos: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En la palabra de Dios se nos revela la fórmula o el proceso que debemos vivir para poder llegar a tener comunicación con Dios. Como primer paso del proceso es recibir y conocer la palabra que Yeshua nos trajo de parte del Padre. Este proceso lo vivieron los apóstoles de Yeshua. En Juan 17 leemos: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Así les dijo Yeshua a sus apóstoles. Juan 15: si estuviereis en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. Al conocer por medio de la palabra a Dios, el Padre, y a Yeshua, el Hijo de Dios, necesitamos creer con el corazón, cumpliendo así el segundo paso. Juan 17: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Yeshua el ungido al cual has enviado. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Se presenta esta información en Romanos 10. Que si confesares con tu boca al Señor Yeshua, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El tercer paso se cumple cuando creemos y somos obedientes a la palabra de Yeshua, por lo cual recibimos como regalo de parte de Dios la fe. Podemos leer en Romanos 10. Luego, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. También podemos escudriñar en Santiago 1, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo leemos también en Primera de Juan 3. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Solo cuando hemos recibido fe por creer de modo obediente en Yeshua, el Hijo de Dios, es cuando se abre el canal de comunicación con el Padre y podemos pedir y recibir todo de Él. Lo vemos en Marcos 11. Y respondiendo Yeshua les dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una condicionante para comunicarse y hacer ya sea alabanza, acción de gracias u oración de petición a Dios, el Padre, es que todo sea en el nombre de Yeshua el ungido. Lo leemos en Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra condicionante para comunicarte y hacer oración de petición a Dios el Padre es que todo sea conforme a su voluntad. En 1 de Juan 5 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra condicionante para comunicarnos y hacer oración de petición a Dios el Padre es que lo hagamos sin dudar, sin incredulidad. En 1 de Juan leemos: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Lo leemos así en Santiago 1. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Se nos muestra que podemos comunicarnos con nuestro Creador y pedirle todo bien espiritual como la fe, el amor, la sabiduría, etc. También la salud del cuerpo y del alma. Y aún podemos pedir que nos dé de su Espíritu Santo. Leemos en Santiago 1: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así leemos también en Santiago 5. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Y también lo vemos en Lucas 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Por último, en la palabra del Evangelio se nos revela que no todos pueden comunicarse, no todos son escuchados por Dios el Padre. Lo leemos en Isaías 59. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Vemos que estar en pecado nos cierra la comunicación con el Padre. En Juan 9 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Otra razón por la que no podemos comunicarnos ni ser escuchados por Dios, lo vemos en Santiago 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Leemos esta información en 1 de Juan 5. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida.
Concluyendo esta charla de información espiritual, espero que la noción de lo que es el conocimiento de la persona de Dios y la manera en que podemos comunicarnos con Él sirva para que podamos decir con certeza y confianza en modo obediente: creo en Dios porque le conozco. Y así recibamos edificación espiritual para que haya crecimiento en la fe y abunde el amor que viene de Dios en nuestro corazón. Reitero que no se busca un adoctrinamiento ni explicaciones que desvirtúen la verdad. Les recuerdo disponer la mente espiritual para recibir la información espiritual que procede de Dios, sin incredulidad. Les dejo la cuestión que nos llevará a la siguiente charla de información espiritual. ¿Conoces realmente a la persona de Dios el Padre y Creador nuestro? Como adelanto veremos, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes.